Han pasado más de 60 años desde que The Virginian se emitió por primera vez, y el reparto vivió bodas, escándalos, desengaños y transformaciones que nadie veía venir. ¿Sabía que uno de estos actores fue juzgado a los 9 años por intento de asesinato? Después de ira por el hombre cuyo tranvía atropelló y mató a su perro, sabía que otro intérprete, cuya voz reconocían millones de personas, perdió esa voz para siempre tras el ataque de un león durante un rodaje, y uno de los miembros de este reparto vino al mundo siendo ya huérfano. Su padre murió 5 meses antes de que él naciera, y su madre falleció cuando él ni siquiera tenía 2 años. Detrás de las sonrisas en el rancho Shiloh, hubo crisis, batallas contra el cáncer, la pérdida de hijos y salidas discretas de la profesión en plena cima de la fama. Uno se hizo millonario, otro se hizo novelista, otro desapareció de la pantalla para siempre para criar a su familia. Y a uno se lo llevó la enfermedad justo en mitad de un día de rodaje. Hoy vamos a repasar a cada uno de ellos, desde su primer momento en pantalla hasta dónde han acabado ahora. Verá cuánto han cambiado estos rostros y estas vidas. Póngase cómodo. Esta es la historia de cómo un modesto western se convirtió en toda una vida para una generación entera de actores. En el número 1 tenemos a James Drury como el Virginiano. Cuando la serie se estrenó, James Drury tenía 28 años. Cuando murió, tenía 85. Entre esos dos números cabe una vida entera. Drury nació en Nueva York en 1934, hijo de un profesor universitario. Repartió su infancia entre el bullicio de la ciudad y el rancho familiar en Oregón, donde se subió a una silla de montar por primera vez y se enamoró para siempre de los caballos y de las grandes llanuras. La vida lo puso a prueba pronto. A los 10 años, el niño contrajo la polio, una enfermedad que destrozó a muchos de su edad, pero salió adelante. Pisó un escenario por primera vez a los 8, en el papel del rey Herodes en una función navideña infantil, y debutó como profesional a los 12, en una compañía de gira. El papel del capataz sin nombre del rancho Shiloh lo convirtió en una leyenda, misterioso, de pocas palabras, con una firmeza interior inquebrantable. Así fue como el público se enamoró del Virginiano. Por decisión de la propia novela, el personaje nunca revelaba su nombre, y eso lo envolvía en un aire de misterio muy particular. Drury fue uno de los 2 únicos actores que estuvieron en la serie desde el primer día hasta el último. Prácticamente vivía en el plató. Había días en que se rodaban 5 episodios a la vez, e iba a caballo de un decorado a otro para soltar un par de frases aquí y 10 páginas de guión allá. Pero la fama de un western resultó ser un arma de doble filo. Cuando la serie terminó, Drury nunca volvió a encontrar un papel a su altura. Hizo de sheriff y de personajes secundarios, apareció en papeles episódicos, pero nunca volvió a alcanzar aquella cima. Así que hizo algo que pocos actores se atreven a hacer. Se pasó a los negocios. Primero crió caballos de la raza apalosa, luego se metió en el reciclaje de asfalto y, más tarde, ya en Texas, entró en el sector del petróleo y el gas y se convirtió en un empresario de éxito. En 1991 ingresó en el Salón de la Fama de los grandes intérpretes del western. Su vida personal le trajo amor y pérdida. Su tercera mujer, Carl Ann, con la que había estado casado más de 40 años, falleció en agosto de 2019. Drury le sobrevivió menos de un año. El 6 de abril de 2020, apenas 12 días antes de cumplir 86, murió por causas naturales en su casa de Houston. El vaquero hizo su última cabalgada, dijo su asistente, sin más. El hombre cuyo personaje nunca reveló su nombre es recordado por millones por uno solo, el Virginiano. En el número 2, tenemos a Lee Joa Cobb como el juez Henry Garth. En la primera temporada, Cobb apareció en pantalla a los 50 años. Nunca llegó a los 65, se fue a los 64. Cobb nació en Nueva York en 1911, en una familia judía con raíces rusas y rumanas. De niño era un prodigio musical, un violinista de enorme promesa, hasta que una muñeca rota borró ese sueño de la noche a la mañana. Entonces se volcó en el escenario y se convirtió en uno de los mayores actores dramáticos de su generación. Fue Cobb quien estrenó a Willy Loman en Broadway, en La muerte de un viajante, de Arthur Miller, una interpretación que el propio dramaturgo consideraba una cima al alcance de muy pocos. Lee es el mejor actor dramático que he visto jamás, decía Miller de él. En la gran pantalla se le recuerda por La ley del silencio y 12 hombres sin piedad.
que le valieron elogios y nominaciones al Oscar, pero hubo un capítulo de su vida que lo persiguió hasta el final. Durante la era del macartismo, Cobb fue incluido en la lista negra y, bajo una presión aplastante, testificó ante el Comité del Congreso que investigaba actividades antiamericanas y dio nombres. Esa elección forzada y desesperada le pesó el resto de su vida. El estrés de aquellos años, decían sus allegados, le provocó un infarto casi mortal, mucho antes de que llegara el final de verdad. En el rancho Shiloh se convirtió en una figura paterna, el sabio, severo y justo juez Garth, dueño del rancho. La joven Roberta Shore, que hacía de su hija, lo adoraba y lo llamaba su compañero favorito. Bastaba con que me mirara y yo me echaba a reír. Lo quería como a un padre. Cobb hizo del juez durante 4 temporadas y después dejó la serie por su salud y por el ritmo agotador, para volver a papeles más variados en el cine y el teatro. El 11 de febrero de 1976, el corazón que lo había llevado por el escenario y por las tormentas políticas cedió. Lee Jade Cobb murió de un infarto en su casa de Woodland Hills. Tenía 64 años. 5 años después ingresó, a título póstumo, en el Salón de la Fama del Teatro estadounidense. El hombre que interpretó a la propia justicia en pantalla se pasó la vida entera buscando el perdón por un solo acto. En el número 3 tenemos a Clu Gulager como el ayudante del sheriff Emmett Riker. Cuando Gulager entró en el rancho Shiloh tenía 35 años. Cuando murió tenía 93. Entre esas fechas cabe casi toda la historia del cine estadounidense de la segunda mitad del siglo. Su verdadero nombre era William Martin Gulager y nació en 1928 en la diminuta localidad de Holdenville, en Oklahoma. Era un miembro orgulloso de la nación Cherokee y decía que su apellido tan poco común era de origen danés y significaba campos de oro. El apodo Clu le venía de su padre, por los pájaros Clu Clu que anidaban junto a su casa. Tras el instituto sirvió en los Marines, se formó como actor y ganó una beca para estudiar en París con el gran director de escena Jean-Louis Barrault. Su oportunidad llegó con el papel de Billy el Niño en el western The Tall Man, y luego con Emmett Riker, el ayudante de sheriff frío pero humano, que se convirtió en uno de los favoritos del público. Más tarde, Gulager pasó con brillantez a otros géneros. Se le recuerda por La Última Película, por el clásico de culto de terror, El Regreso de los Muertos Vivientes, e incluso por el cine de Quentin Tarantino. Su último papel fue el de un dueño de librería en Érase una vez en Hollywood. También probó suerte en la dirección, y su cortometraje fue nominado a un premio en el Festival de Cannes. Pero el mayor papel de su vida no fue en la pantalla. En 1952 se casó con la actriz Miriam Byrd Nethery, y fue un amor que duró medio siglo. Criaron a 2 hijos, los 2 siguieron los pasos de su padre. Miriam luchó contra el cáncer y falleció en 2003. Gulager nunca se recuperó del todo de aquella pérdida, pero vivió casi 20 años más, actuando en las películas de su hijo y fiel a su memoria. El 5 de agosto de 2022, Clu Gulager murió por causas naturales en casa de su hijo, rodeado de su familia. Tenía 93 años. Sus más allegados lo describieron a la perfección, cariñoso y leal. Un Cherokee orgulloso, un rebelde, siempre del lado de los oprimidos, dulce y bondadoso, y al mismo tiempo ruidoso y peligroso. El ayudante de sheriff que velaba por la ley se pasó la vida protegiendo a los más débiles. En el número 4 tenemos a Charles Bickford como John Granger. Bickford llegó al rancho Shiloh, siendo ya un maestro veterano, a los 73 años. Fue el único miembro del reparto principal al que la muerte se llevó justo en mitad del trabajo en la serie, a los 76. Su vida era un guión en sí misma. Bickford nació en Cambridge, Massachusetts, en el primerísimo minuto de 1891. El quinto de 7 hijos, creció testarudo e indomable, especialmente unido a su abuelo, un capitán de barco. A los 9 años le ocurrió algo difícil de creer. Fue juzgado por el intento de asesinato de un conductor de tranvía que había atropellado y matado, sin compasión, a su querido perro. El niño fue absuelto, pero el carácter ya estaba ahí. Más tarde, en la cima de su carrera, un león lo atacó durante un rodaje y le dejó una cicatriz en el cuello que le cambió la voz para siempre. De galán pasó a actor de carácter, y fue en ese registro donde se hizo grande. 3 veces nominado al Oscar por La canción de Bernadette, La hija del granjero y Belinda,
Bickford fue uno de los intérpretes más respetados de Hollywood. En la gran pantalla se le recuerda por el western Horizontes de Grandeza y el drama Días de Vino y Rosas. En el rancho Shiloh hizo del nuevo dueño, John Granger, severo pero honrado y justo. Trabajó en la serie desde 1964 y no soltó el papel literalmente hasta su último aliento. El 9 de noviembre de 1967, apenas unos días después de rodar otro episodio, Charles Bickford murió en Los Ángeles de neumonía y una infección en la sangre. Tenía 76 años. Su muerte tuvo eco en otra tragedia más allá del plató. Su amiga íntima, la actriz Jennifer Jones, intentó quitarse la vida ese mismo día. Bickford había sobrevivido a su propio hijo, Rex, que había muerto 7 años antes. El hombre que a los 9 años estaba dispuesto a darlo todo por su perro, vivió la vida de la misma manera, a tope, hasta el final, sin aflojar nunca. En el número 5 tenemos a John McIntyre como Clay Granger. McIntyre sustituyó al difunto Bickford en 1967, a los 60 años. Falleció a los 83. Nacido en 1907 en Spokane, en el estado de Washington, John McIntyre se hizo un nombre primero en la radio. Con una voz grave, aterciopelada y reconocible al instante, fue un narrador y locutor imprescindible en la edad de oro de las ondas. En televisión, alcanzó la fama al sustituir al repentinamente fallecido Ward Bond en el legendario western Caravana. En el rancho Shiloh hizo de Clay Granger, hermano del personaje del difunto Bickford y nuevo dueño del rancho. Aquella voz rica y cálida también se oía a menudo en los documentales de la época, pero lo más extraordinario de su vida fue una persona que caminó a su lado a lo largo de todas aquellas décadas. En 1935, McIntyre se casó con la actriz Janet Nolan, y el matrimonio duró 56 años, una eternidad para que se estila en Hollywood. Hacían de pareja en la pantalla con tanta frecuencia que los apodaban la pareja de la frontera de la televisión. Doblaban juntos películas de Disney, envejecieron juntos, aparecían en pantalla juntos, como si ya no distinguieran dónde acababa el papel y empezaba la vida. El destino también les reservó un dolor terrible. Su hijo, Tim McIntyre, actor también, falleció a los 41 años de una insuficiencia cardíaca. Sobrevivir a un hijo es una prueba que las palabras no alcanzan a describir, y cayó sobre ambos padres en sus últimos años. El 30 de enero de 1991, John McIntyre murió de enfisema y cáncer de pulmón en Pasadena. Tenía 83 años. Sus cenizas reposaron en el rancho familiar de Montana, que él y su mujer habían comprado allá por los años 30 y al que volvieron toda la vida. La voz que llenó las ondas durante décadas cayó por fin. En el número 6 tenemos a Janet Nolan como Holly Granger. Nolan se unió al rancho Shiloh en 1977, a los 55 años, actuando junto a su propio marido. Falleció a los 86. Janet Nolan nació en 1911 en Los Ángeles y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de la edad de oro de la radio y, más tarde, de la televisión. A lo largo de su carrera, participó en más de 300 trabajos televisivos y fue nominada 4 veces a un Emmy. Debutó en el cine en Macbeth, de Orson Welles, en 1948, y su último papel, exactamente medio siglo después, fue en El hombre que susurraba a los caballos, de Robert Redford. La voz de Nolan dejó también su huella escalofriante en la historia del cine. Fue una de las 3 intérpretes cuyas voces se mezclaron en el siniestro discurso de la madre en Psicosis, de Hitchcock, un sonido que heló la sangre a toda una generación. En el rancho Shiloh hizo de Holly Granger, esposa del personaje de su marido en la vida real, John McIntyre. El trabajo de los dos no era tanto interpretación como la prolongación de una unión de medio siglo llevada a la pantalla. Al público le encantaba lo natural que parecía la pareja, y no es de extrañar, porque de verdad eran marido y mujer. Y el dolor también fue compartido. Juntos vivieron la muerte de su hijo Tim, que ni siquiera llegó a los 42. Esa pérdida les dejó a ambos una herida que nunca cicatrizó. Tras la muerte de su marido, en 1991, Nolan no se vino abajo. Siguió trabajando y apareciendo en público, manteniéndose activa casi hasta el final. El 5 de junio de 1998, 7 años después de que John se fuera, murió de un ictus en un centro médico de Los Ángeles. Tenía 86 años. La mujer cuya voz aterrorizó al público en Psicosis
y lo reconfortó en los cuentos de Disney, vivió una vida llena de talento, de amor y de una pérdida insoportable. En el número 7 tenemos a Stewart Granger como el coronel Alan Mackenzie. En la temporada final, cuando la serie cambió de nombre y se reinventó, llegó al rancho Shiloh un auténtico león de Hollywood, Stewart Granger, a los 57 años. Falleció a los 80. Granger nació en Londres en 1913 con el nombre de James Lablache Stewart. Para no confundirse con el famoso James Stewart, adoptó el apellido de soltera de su abuela escocesa. En los años 40 y 50 fue uno de los mayores reclamos de taquilla, un héroe romántico y una estrella de películas de aventuras como Las minas del rey Salomón y Scaramouche. Compartió pantalla con Vivien Leigh, Ava Gardner, Grace Kelly y Elizabeth Taylor, y entre 1950 y 1960 estuvo casado con la radiante Jean Simmons, un matrimonio que seguía todo el país. Llegó a la televisión tarde y, la verdad, sin mucho entusiasmo. Aceptó el papel del coronel Mackenzie, el nuevo dueño del rancho, según él mismo confesó, por el dinero y porque parecía que podía ser divertido. Pero le decepcionó lo poco que los guionistas desarrollaron a su personaje. Cumplió la temporada final, tras la cual la serie se canceló para siempre. Granger acabó por dejar la profesión. Se mudó al sur de España y se dedicó al sector inmobiliario, pero tras la superficie pulida se escondía la desgracia. Un viejo hábito de 3 cajetillas de tabaco al día se transformó en una sentencia de muerte. Los médicos le dijeron que tenía cáncer y al principio solo le dieron unos meses. El 16 de agosto de 1993, Stewart Granger murió en Santa Mónica de cáncer de huesos y de próstata. Tenía 80 años. Nunca he hecho una película de la que esté orgulloso, soltó una vez con amargura. La historia decidió lo contrario. Se le recuerda como uno de los últimos héroes de verdad del viejo Hollywood. En el número 8 tenemos a Roberta Shore como Betsy Gart. Roberta llegó al rancho Shiloh muy joven, tenía 19 años. Hoy, en 2026, tiene 82 y está viva. Roberta Jim Scowrup nació en 1943 en California y se convirtió en estrella siendo aún una niña. Cantaba música country en inauguraciones de supermercados, aparecía en producciones de Disney, a menudo como rival de la mismísima Annette Funicello. Cuando le llegó el papel del rancho, ya era una artista veterana, con carrera en el canto y en la interpretación. En el rancho Shiloh hizo de Betsy Garth, la hija del juez, una joven luminosa y llena de vida, adorada tanto por el público como por sus compañeros de reparto. Y entonces hizo algo que dejó atónito a Hollywood. A los 22 años, en plena cima de su popularidad, Roberta rompió un contrato de 7 años y le dio la espalda a la profesión, por el matrimonio y la fe. Devota de su iglesia, se mudó a Utah y ni una sola vez se arrepintió de su decisión. Los productores le advirtieron de que, tras un paso así, nunca volvería a trabajar en el medio. Tenían razón, pero todo salió en sus términos, no en los de ellos. Tener nietos e hijos es lo mejor de mi vida, dijo décadas después. Su único regreso a la pantalla fue un cortometraje para un estudio universitario en 1974, que más tarde ganó varios premios. La vida también le trajo pérdidas. Uno de sus maridos, Terry Barber, falleció en 1987. Pero Roberta Shore no desapareció sin dejar rastro. Hoy sigue viviendo en Utah, rodeada de su familia, y aparece en los reencuentros de fans de la serie. La actriz que cambió la fama por una felicidad tranquila demostró que, a veces, la decisión más valiente es sencillamente marcharse. En el número 9 tenemos a Pippa Scott como Molly Wood. Scott llegó al rancho Shiloh a los 27 años. Falleció hace poco, a los 90, en 2025. Philippa Pippa Scott nació en 1934 en Los Ángeles, en una familia profundamente ligada al cine. Su madre era actriz, su padre guionista y un tío, también guionista. Acabó en la infame lista negra de Hollywood. Se formó en la prestigiosa Radcliffe y en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Ya antes de la serie, había aparecido en uno de los mejores westerns de todos los tiempos, Centauros del Desierto, de John Ford, y en la querida comedia La tía de Carlos. En el rancho Shiloh hizo de Molly Wood, dueña, directora y reportera del periódico Medicine Bow Banner, heredado de su padre. Mujer fuerte e independiente del periodismo, parecía destinada a ser una de las protagonistas, e incluso fue un interés romántico del propio virginiano.
Pero ya en esa primera temporada, los productores decidieron centrarse en los personajes del rancho y volver pocas veces al pueblo, y Molly desapareció de la pantalla. Más tarde, los guionistas fueron crueles con el personaje. La redacción del periódico voló por los aires, y unos forajidos mataron a Molly por un editorial atrevido. A Scott ni siquiera la invitaron a volver para una escena de despedida. Tras la interpretación, Pippa Scott fue a parar a un lugar inesperado. Estudió arquitectura paisajística y más tarde se pasó al documental como productora. El 22 de mayo de 2025 falleció en Santa Mónica a los 90 años. La mujer cuyo personaje fue borrado tan injustamente de la historia del rancho vivió una vida larga y plena, fiel a su inteligencia y a su independencia. En el número 10 tenemos a Gary Clark como Steve Hill. Cuando la serie se estrenó, Gary Clark tenía 28 años. Hoy, en 2026, tiene 92 y está vivo. Su verdadero nombre era Clark Frederick Lamoureux y nació en 1933 en Los Ángeles, en una familia franco-mexicana, y creció en el barrio chicano del este de Los Ángeles. El camino hacia la interpretación fue de todo menos fácil. Trabajó como tornero y como repartidor de periódicos, y actuó en pequeños teatros de San Gabriel y Glendale. Su oportunidad llegó casi por casualidad. Un agente lo vio en escena y, en unos pocos días de pruebas, Clark se llevó el papel protagonista de una película, faltando al trabajo para conseguirlo. En el rancho Shiloh, hizo de Steve Hill, amigo de trampas, y estuvo en el reparto desde la primera temporada. Según él mismo confesó, fingió que sabía montar a caballo solo para conseguir el papel. Pero hacia la tercera temporada fueron sacando a su personaje de la historia. Clark, sin embargo, resultó ser un hombre de muchos talentos. Con su verdadero nombre, envió a escondidas una propuesta de guión a los creadores de la sitcom de culto El Superagente 86, por miedo a que nadie se tomara en serio las palabras de un actor. Lo descubrieron, pero sus ideas gustaron tanto que escribió varios episodios e incluso se inventó un personaje famoso, el robot Jaime. Clark cambió de vida más de una vez después de aquello. Se divorció, se mudó a San Francisco, volvió a la profesión para papeles ocasionales, entre ellos el western Tombstone. Hoy es uno de los pocos miembros vivos del reparto original, un eslabón vivo con la época en que el rancho Shiloh apenas daba sus primeros pasos, y un invitado bienvenido en los reencuentros de fans. En el número 11 tenemos a Randy Boone como Randy Benton. Boone llegó al rancho a los 21 años. Falleció hace poco, a los 83, en 2025. Clyde Randy Boone nació en 1942 en Fayetteville, en Carolina del Norte. Empezó la universidad en matemáticas y luego la dejó para recorrer todo el país haciendo autostop, tocando la guitarra a cambio de comida y un techo. 18 meses en la carretera lo llevaron a Los Ángeles, donde lo descubrieron. En el rancho Shiloh se convirtió en el vaquero cantante Randy Benton. Él mismo componía las canciones que sonaban en la serie e incluso ganó el prestigioso premio Bronze Wrangler por su interpretación. Sus melodías marcaban a veces el tono de episodios enteros. Pero, entre bastidores, no todo era de color de rosa. A Boone, según sus propias palabras, lo despidió el productor Frank Price, que consideraba que el actor era solo un adorno y no le hacía falta a la serie. Sentía que hacía tanta falta como cualquier otro, recordaba con amargura años después. El destino le tenía guardado un giro extraño. Price murió apenas 3 días antes que el propio Boone. Tras los westerns, Randy siguió actuando en los años 70 y 80, pero al final hizo algo que pocos esperarían de un actor. Dejó Hollywood y se puso a trabajar en la construcción, eligiendo la tierra antes que los focos. El 28 de agosto de 2025, Randy Boone falleció a los 83 años. La noticia la dio su mujer, Lana. En su tierra lo llamaban el último vaquero cantante, y lo incluyeron en el Salón de la Fama de la música local. El hombre que empezó con una guitarra y el dedo en alto al borde de la carretera se mantuvo fiel a una vida sencilla y de verdad hasta el final. En el número 12 tenemos a L.Q. Jones como Andy Belden. Jones fue apareciendo en el rancho Shiloh a lo largo de 8 años, empezando a los 35. Falleció a los 94. Su verdadero nombre era Justus Ellis McQueen y nació en 1927 en Beaumont, Texas, hijo de un trabajador del ferrocarril. La tragedia ensombreció su infancia. Su madre murió en un accidente de coche y al niño lo criaron sus parientes. Su vida antes de la interpretación fue de 1000 colores.
sirvió en la Marina, estudió Derecho en la Universidad de Texas, hizo monólogos, jugó al béisbol y al fútbol americano profesionales, e incluso probó la ganadería en Nicaragua. Adoptó su nombre artístico del nombre de su propio personaje en su primera película, Battle Cry. Se le pegó de tal modo que lo llevó toda la vida. En el rancho Shiloh hizo del peón Andy Belden a lo largo de 25 episodios en 8 años, pero fue en el cine donde forjó su verdadera leyenda. Jones se convirtió en uno de los actores de confianza del gran director Sam Peckinpah y participó en sus obras maestras, Duelo en la Alta Sierra, Mayor Dundee, Grupo Salvaje y más. Su cazarrecompensas en Grupo Salvaje todavía hoy se recuerda. Sam era un genio y lo adoraba, pero era un caso perdido. Volvía loco a todo el mundo, recordaba el actor. Jones también se aventuró detrás de la cámara, dirigió, escribió y produjo la comedia negra posapocalíptica de culto Un muchacho y su perro. El 9 de julio de 2022, L.A.Q. Jones murió por causas naturales en su casa de Hollywood Hills. Tenía 94 años. El hombre que cambió de oficio una docena de veces antes de hacerse actor, vivió la vida con el mismo color e imprevisibilidad que los héroes del western que tanto amaba. En el número 13 tenemos a Sarah Lane como Elizabeth Granger. Llegó al rancho Shiloh a los 17 años, falleció a los 73. Susan Russell Lane nació en 1949 en Nueva York, en una familia de actores, y estuvo ante una cámara siendo aún un bebé, en un anuncio de jabón y en una película didáctica sobre bebés. Debutó en la gran pantalla siendo adolescente, en una película de terror junto a la mismísima Joan Crawford. En el rancho hizo de la huérfana de la frontera Elizabeth Granger y pasó 4 temporadas en la serie. Excelente amazona, dueña de 2 caballos, hacía casi todas sus escenas a caballo, sin dobles. A mediados de los años 70, actuó con el nombre de Russell Lane y después dejó el cine para encontrarse en algo completamente distinto. Junto a su marido, fundó una bodega en el Valle de Napa, que con el tiempo se ganó una sólida reputación por sus tintos de mezcla. Le dedicó más de 2 décadas a ese trabajo, despidiéndose para siempre del mundo del cine y encontrándose en la tierra y las viñas. Los últimos 6 años de su vida, Sarah Lane luchó contra el cáncer de mama, una lucha larga y valiente, casi lejos de la mirada del público. El 3 de marzo de 2023, se fue serenamente en su casa de Napa, rodeada de su familia. El marido con quien había estado casada más de 40 años, sus hijos y una nietecita. Tenía 73 años. Después de irse, los fans recordaron lo poco que aparecía en público en sus últimos años, prefiriendo la vida tranquila de bodeguera a la fama. La chica de la frontera que creció entre caballos encontró la verdadera paz entre los viñedos, lejos de las luces de Hollywood. En el número 14 tenemos a Dawn Quinn como Stacy Granger. Quinn llegó al rancho a los 28 años. Hoy, en 2026, tiene 87 y está vivo. Donald Robert Charles Quinn nació en 1938 en Fenville, en Michigan. La tragedia ensombreció su infancia. Su padre, cirujano y comandante de las Fuerzas Aéreas, murió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el niño era muy pequeño. Tras una adolescencia difícil, Don se encontró a sí mismo en el teatro y estudió con la legendaria profesora de interpretación Stella Adler. Antes del rancho Shiloh, había aparecido en una telenovela de éxito, en la que a su personaje lo mataba el de Ryan O'Neal. En el rancho hizo del impulsivo y enérgico Stacy Granger, y pronto se convirtió en un favorito del público. Pero la parte más interesante de su historia llegó después de la interpretación. Quinn resultó ser todo un hombre del Renacimiento. Se convirtió en presidente de la Asociación Profesional de Karate y, en la práctica, introdujo el kickboxing en la cultura popular estadounidense, produciendo un programa de combates que se mantuvo casi una década en una gran cadena deportiva. Escribió un libro sobre defensa personal, más tarde se hizo autor de novelas de suspense e incluso abrazó una carrera de terapeuta de control de la ira, ayudando a la gente a gestionar aquello que un día estuvo a punto de destruirlo a él. Hoy, Dawn Quinn vive en Las Cruces y sigue siendo una de las personas más polifacéticas que han pasado por el rancho Shiloh. Incluso a una edad avanzada sigue escribiendo y ha publicado una novela de suspense. Actor, promotor deportivo, novelista, terapeuta, un hombre que convirtió la pérdida temprana de su padre y las penurias de su juventud en varias vidas vibrantes dentro de una sola. Pocos de sus compañeros de reparto vivieron una historia tan imprevisible y tan plena.
En el número 15 tenemos a Diane Rother como Jennifer Somers. Diane llegó al rancho Shiloh a los 17 años. Hoy, en 2026, tiene 77 y está viva. Diane Rother nació en 1948 y su familia estaba ligada al teatro. Sus parientes fundaron un escenario muy conocido en Santa Mónica. Desde niña, absorbió el método de Stanislavski y debutó en televisión a los 10 años, junto al gran Charles Laughton. En el rancho Shiloh, entró tras la marcha de Roberta Shore, en el papel de Jennifer Somers, la independiente y resuelta sobrina del juez Garth, huérfana tras la muerte de sus padres. Pero su tiempo en la serie resultó ser corto. Cuando Lee J. Cobb dejó el proyecto a mitad de la cuarta temporada, el personaje de Diane perdió su sentido de la noche a la mañana. Estaba ligado al juez, y sin él, su trama se deshizo. Aún así, llegó a compartir el prestigioso premio Bronze Wrangler con sus compañeros de reparto por un episodio. Insistía en montar ella misma y, el primer día, con un calor de más de 40 grados, salió despedida del caballo, pero no se echó atrás y siguió tomando clases. Tras salir de escena, Diane eligió un camino completamente distinto. Enseñó mimo, movimiento escénico e interpretación. Trabajó como periodista y crítica de arte. Se sacó una carrera universitaria en biopsicología y se puso a escribir una novela. Hoy sigue participando en los reencuentros de las estrellas supervivientes de la serie, junto a Roberta Shore y Sarah Lane. La mujer cuya historia en pantalla cortó la marcha de otra persona encontró, en la vida, muchos caminos propios. En el número 16 tenemos a Tim Matheson como Jim Horn. Matheson llegó al rancho Shiloh a los 21 años. Hoy, en 2026, tiene 78 y está vivo. Tim Matheson nació en 1947 en Glendale, California, y empezó su carrera siendo aún un crío. A los 13 ya aparecía en sitcoms populares, y suya fue la voz del protagonista de la serie de animación de culto Jonny Quest. En 1969, en la 8ª temporada, se unió al rancho Shiloh en el papel del joven peón Jim Horn, encajando en el reparto renovado de la serie. Pero la fama de verdad, la atronadora, le llegó más tarde. En 1978 hizo del charlatán Eric Otter Stratton en la legendaria comedia Desmadre a la Americana, junto a John Belushi, un papel que se convirtió en un clásico del género. Décadas después se reinventó con brillantez en el papel del vicepresidente John Hoynes en el drama El ala oeste de la Casa Blanca, lo que le valió 2 nominaciones al Emmy. El público lo conoce también por Heart of Dixie y por el reciente éxito Un lugar para soñar. En un momento dado, llegó incluso a comprar la famosa revista de humor, intentando salvarla del declive. Tim Matheson no solo sobrevivió a la era del rancho Shiloh, se convirtió en uno de los actores más activos y reconocibles de su generación, aventurándose también con éxito en la dirección. La vida no le ahorró pruebas personales. Se casó 3 veces, crió a sus hijos y, en sus últimos años, habló abiertamente de su lucha contra las dificultades que trae una larga carrera en un oficio inestable. El crío que empezó poniéndole voz a un héroe de dibujos animados recorrió el camino que va de un western hasta la Casa Blanca en la pantalla y sigue en plena forma, demostrando que el encanto solo se afina con la edad. En el número 17 tenemos a Lee Majors como Roy Tate. Majors llegó al rancho Shiloh en la temporada final, a los 31 años. Hoy, en 2026, tiene 87 y está vivo. Tras la sonrisa encantadora de una futura estrella, se escondía una de las historias de infancia más trágicas de todo el reparto. Harvey Lee Geary nació en 1939 en Wyandotte, Michigan, y vino al mundo siendo ya huérfano. Su padre murió en un accidente laboral 5 meses antes de que él naciera, y su madre murió en un accidente de coche cuando el niño no tenía ni 2 años. Lo adoptaron unos parientes, y fue el apellido de ellos el que más tarde cambiaría por un nombre artístico de sonido rotundo. De joven prometía en el fútbol americano, pero una lesión le truncó la carrera deportiva y lo empujó hacia la interpretación. Cuando llegó al rancho Shiloh, Majors ya era conocido por el western El Gran Chaparral. En la renovada temporada final hizo del misterioso Roy Tate, sumándose al último grupo de héroes del rancho. Pero la fama de verdad estaba aún por llegar. Y vaya fama. En un par de años se convirtió en Steve Austin, el héroe biónico de una serie de ciencia ficción de culto, transformándose en uno de los grandes rostros de la televisión de los años 70.
Después vino otro éxito, sobre un especialista de Hollywood que se sacaba un sobresueldo como cazarrecompensas. En su vida personal, el capítulo más sonado fue su matrimonio con la legendaria Farrah Fawcett. Hoy, décadas después, Lee Majors sigue actuando y es una leyenda viva del género. El niño que nació huérfano y perdió a sus dos padres en la primera infancia, construyó una de las carreras más notables de la historia de la televisión estadounidense y demostró que el punto de partida de un camino no decide dónde acaba. En el número 18 tenemos a Ross Elliott como el sheriff Mark Abbott. Elliott llegó al rancho Shiloh a los 45 años, falleció a los 82. Nacido en 1917 en el Bronx con el nombre de Elliott Bloom, dio sus primeros pasos en el legendario Mercury Theater de Orson Welles y participó en aquella célebre emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos de 1938, que sembró el pánico por todo el país. A lo largo de su carrera, Elliott participó en más de 200 programas de televisión y se convirtió en uno de los actores de carácter más reconocibles de la época. Los espectadores lo recuerdan también de Yo amo a Lucy, donde hizo de director de televisión con su propio nombre real. En el rancho Shiloh, apareció casi 60 veces en el papel del fiable Sheriff Abbott, el representante de la ley, al que los personajes acudían en los momentos más difíciles. Su personaje estuvo en pantalla prácticamente durante toda la serie y se convirtió en una de las figuras más constantes del pueblo de Medicine Bow. Se sentía como en casa en los westerns. Antes de esto, había hecho incluso de Virgil Earp, hermano del legendario Wyatt. El 12 de agosto de 1999, Ross Elliott falleció tras una larga batalla contra el cáncer en la residencia para profesionales del cine en Calabasas, el refugio donde los veteranos de Hollywood pasaban sus últimos años. Tenía 82 años. Había sobrevivido a casi todos sus compañeros de pantalla de Medicine Bow, y se le recuerda como uno de esos trabajadores incansables y discretos, sin los cuales no existe el gran cine. 4 décadas en el escenario, en la radio y en la pantalla, y hasta el final siguió siendo exactamente lo que siempre había sido, un profesional con el que se podía contar, aunque su nombre nunca llegara a los titulares. En el número 19, tenemos a David Hartman como David Sutton. Hartman llegó al rancho Shiloh a los 33 años. Hoy, en 2026, tiene 90 y está vivo. David Hartman nació en 1935 en Pawtucket, en Rhode Island. De joven era un buen jugador de béisbol, pero optó por estudiar en la Universidad de Duke y sirvió en las Fuerzas Aéreas. Debutó en Broadway en la producción original de Hello, Dolly. En el rancho Shiloh hizo de David Sutton, un gigante de buen carácter y antiguo estudiante de medicina que va a la deriva rumbo al oeste y que se siente responsable de que Trampas se haya roto una pierna, así que se ofrece a trabajar en su lugar. Alto, desgarbado y simpático, pasó más de 2 docenas de episodios en la serie, pero la fama de verdad lo esperaba en un papel completamente distinto. En 1975, Hartman se convirtió en el primer presentador de un programa matinal que marcaría la pauta del género durante años. Pasó 11 años en antena y, en ese tiempo, hizo más de 12,000 entrevistas, y todo ello sin formación en periodismo. Su programa fue, durante mucho tiempo, el espacio matinal con más audiencia de Estados Unidos, y él se convirtió en un rostro con el que millones de personas empezaban el día. La vida personal también le trajo penas. Su primera mujer, Maureen, con la que crió a 4 hijos, falleció en 1997, tras muchos años juntos. Unos años más tarde, Hartman volvió a encontrar pareja y se casó por segunda vez. Hoy sigue activo y presenta programas documentales para canales educativos, fiel a su curiosidad por el mundo. El vaquero del rancho Shiloh se convirtió en uno de los rostros más familiares de las mañanas de Estados Unidos. El hombre en quien toda una nación confiaba para que la despertara y le contara lo que pasaba en el mundo. En el número 20 tenemos a Doug McClure como Trampas. Lo hemos dejado para el final a propósito. Cuando la serie se estrenó, Doug McClure tenía 27 años. No vivió lo suficiente para envejecer. Se fue a los 59. Douglas Osborne McClure nació en 1935 en Glendale, California. Los caballos entraron pronto en su vida. Montaba desde los 8 años y, de adolescente, pasaba los veranos en un rancho de Nevada, domando mustangs salvajes en rodeos. Por eso, el papel del vaquero Trampas le salió tan natural como respirar. En la novela y en las películas antiguas,
Trampas era un villano, pero en la serie lo reescribieron como un joven encantador, despreocupado y dolorosamente vivo. Ese papel se convirtió en la obra de su vida. Junto a James Drury, fue uno de los dos únicos actores que recorrieron la serie entera, de principio a fin. Su amistad era de verdad. Fue probablemente el mejor amigo que he tenido jamás, decía Drury. Murió demasiado joven, pero pienso en él todos los días. Rubio, de ojos azules, aparentemente sin edad. McClure hizo de chicos de veintipocos años, entrado ya en los 40. Pero, tras esa eterna juventud, se escondía la desgracia. Era un fumador empedernido. Pasó los 2 últimos años de su vida luchando contra el cáncer de pulmón y se negó a rendirse. Siguió actuando, subió a un escenario en Londres, trabajó hasta el final. Cuando descubrió su estrella en el Paseo de la Fama, dijo que el honor le dio fuerzas. Tenía la sensación de que todo el mundo me daba por muerto, pero no me rendí. Los amigos creían que había vencido a la enfermedad, y él también. El 5 de febrero de 1995, Doug McClure murió en su casa de Sherman Oaks. Tenía solo 59 años. Su muerte fue un golpe incluso para sus allegados, que creían que se estaba recuperando. La imagen del encantador Trampas era tan vívida que inspiró a los creadores de Los Simpson a crear un personaje llamado Troy McClure. El hombre que domaba Mustangs desde los 8 años se mantuvo en la silla hasta el final y se marchó demasiado pronto, dejando tras de sí una sonrisa imposible de olvidar. Y esta es toda la historia del rancho Shiloh. 20 vidas que empezaron bajo el mismo cielo y se dispersaron por caminos muy distintos. Unos murieron en su cima, otros le dieron la espalda a la fama por voluntad propia, por la familia y la fe. Otros vivieron la pérdida de hijos y de seres queridos, y otros, décadas después, siguen ahí. Estos rostros han cambiado hasta hacerse irreconocibles, pero la historia que crearon juntos se ha quedado con nosotros para siempre. Entonces, ¿cuál de ellos le ha sorprendido más? ¿Qué historia le ha llegado más hondo? ¿La salida discreta de Roberta Shore por su familia? ¿La tragedia de Doug McClure o la entereza de los que han vivido hasta hoy? Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos ve y de cuál de estos actores se acuerda mejor. Y si le llegan historias como estas sobre las figuras queridas del pasado, suscríbase al canal para no perderse las próximas. Gracias por habernos acompañado.